Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Capítulo 7. Fruta amarga. Estoy loco, que debo adorar aquello que no da más que fruta amarga. La arrancaré de mi pecho, aunque mi corazón esté en la raíz. Alfred, Lord Tennyson, Locksley Hall. Thomas nunca había liderado una misión secreta antes. Normalmente era James quien las planeaba, al menos, las importantes. Matthew planeaba a menudo misiones secretas que eran completamente frívolas. Era una experiencia ambigua, reflexionó, mientras él y Alastair bajaban los escalones del exterior de las puertas del instituto. Por una parte, se sentía culpable por haberle mentido a su tía Tessa sobre la razón de su visita. Por la otra, era muy satisfactorio tener un secreto, especialmente uno compartido con Alastair. Además, pensó Thomas, un secreto que no estaba cargado de emociones, deseos, celos e intrigas familiares. Alastair parecía sentir lo mismo, a pesar de que no estaba precisamente boyante, estaba tranquilo, sin su rudeza habitual. Thomas siempre había pensado que esa rudeza era algo que Alastair usaba de forma consciente, como si fuera necesario contrarrestar cualquier cosa buena con algo de mal carácter para mantener el equilibrio. Alastair se detuvo al pie de los escalones del instituto y metió las manos en los bolsillos. Es un buen escondite, Lightwood, dijo, sin el tono áspero que normalmente usaba para disfrazar su buen humor. Nunca se me hubiera ocurrido. Iban bien pertrechados para resistir el frío, Thomas con un gabán de tweed que Bárbara le había dado hacía años, y Alastair con un ajustado paleto azul oscuro que le resaltaba los hombros. Alrededor del cuello llevaba una bufanda verde oscuro. Debido al invierno y al tenue sol inglés, la piel de Alastair estaba un par de tonos más clara de lo habitual, lo que hacía que sus pestañas parecieran aún más oscuras. Le enmarcaban los ojos negros como los pétalos de una flor. ¿Los pétalos de una flor? Cállate, Thomas. Thomas apartó la mirada. Entonces, ¿qué pasa ahora si los demonios la buscan? ¿Les dices que no la tienes y se van? Alastair se rió entre dientes. Creo que pueden sentir dónde está, sentir de algún modo su presencia. Si siguen apareciendo por mi casa y no la sienten, dejarán de venir. Bueno, esa es mi teoría. Lo cual es bueno, añadió. Porque lo último que necesita mi madre ahora mismo son demonios correteando entre las plantas de su jardín. Thomas notó la preocupación en la voz de Alastair, bajo la aparente displicencia. Sona Carstairs estaba embarazada, y le faltaba poco para dar a luz. Había sido un embarazo difícil, y la muerte del padre de Alastair hacía pocas semanas no ayudaba. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, ofreció Thomas, dímelo, por favor. Me gusta ser útil. Y de momento, pensó, no tengo a quien serle útil, aparte de Christopher, que me tiene por otro instrumento de laboratorio. Alastair frunció el ceño. El abrigo te queda enorme, comentó, debes de tener el cuello helado. Para la sorpresa de Thomas, Alastair se sacó la bufanda y se la enrolló alrededor del cuello. Toma, dijo. Así estarás bien. Ya me la devolverás la próxima vez que nos veamos. Thomas sonrió sin poder evitarlo. Sabía que esa era la forma de Alastair de darle las gracias. La bufanda olía a él, a jabón caro de triple molido. Alastair, que aún sujetaba los bordes de la bufanda, miraba a Thomas a los ojos, sin apartar la mirada. Una ligera ráfaga de nieve flotó alrededor de ellos. Se le posó a Alastair en el pelo y en las pestañas.
Tenía los ojos tan negros que las pupilas casi se le perdían en la suave oscuridad de los iris. Sonrió un poco, una sonrisa que hizo que el deseo latiera en la sangre de Thomas como un pulso. Quería abrazar a Alastair y acercarlo hacia sí, allí, delante del instituto, y hundir las manos en su espesa cabellera. Quería besar su boca prominente, explorar su forma con su propia boca, las pequeñas arrugas en las comisuras de sus labios, parecidas a comillas. Pero estaba Charles. Thomas seguía sin tener ni idea de lo que había entre Alastair y Charles. ¿No había visitado Alastair a Charles justo el otro día? Dudó, y Alastair, sensible como siempre al más mínimo atisbo de rechazo, apartó la mano y se mordió los labios. Alastair, dijo Thomas, sintiendo calor, frío y un ligero mareo, todo a la vez, necesito saber si. Un fuerte crujido partió el aire. Thomas y Alastair se apartaron de un salto y echaron mano a sus armas, justo cuando un portal empezó a abrirse en medio del patio, un portal enorme, mucho más grande de lo normal. Thomas miró a Alastair y vio que éste estaba en posición de lucha y sostenía una espada corta ante él. Thomas sabía que ambos estaban pensando lo mismo. La última vez que algo había aparecido de repente en el patio del instituto, había sido un príncipe del infierno con tentáculos. Pero no hubo ningún chorro repentino de agua de mar, ni aullidos de demonios. En vez de eso, Thomas oyó el retumbar de cascos de caballo y un grito de advertencia. El carruaje del instituto atravesó el portal, apenas apoyado en sus 4 ruedas. Valios y Santos parecían muy satisfechos de sí mismos cuando el carruaje giró en el aire y aterrizó, con un golpe estridente, al pie de la escalinata. Magnus Bane iba en el pescante del conductor, con un llamativo fular blanco y sujetando las riendas con la mano derecha. Parecía aún más satisfecho consigo mismo que los caballos. Me preguntaba si sería posible conducir un carruaje a través de un portal, dijo, mientras bajaba de su asiento, y por lo que parece, sí que lo es. Maravilloso. Las puertas del carruaje se abrieron, y con paso vacilante, Will, Lucie, y un chico que Thomas no conocía, descendieron de él. Lucie saludó a Thomas antes de apoyarse en el costado del carruaje, tenía un color ligeramente verdoso. Will rodeó el carruaje para ir a por el equipaje, mientras el chico desconocido, alto y delgado, con pelo liso negro y una bonita cara, ponía una mano en el hombro de Lucie. Lo cual resultaba sorprendente, pues era un gesto íntimo, uno que podría considerarse maleducado menos que el chico y la chica en cuestión fueran amigos íntimos o familiares, o tuvieran algún tipo de entendimiento. Pero parecía improbable que Lucie tuviera un entendimiento con alguien que Tomás nunca había visto antes. Casi se enfadó al pensar en eso, como si fuera su hermano mayor. James no parecía estar presente, así que alguien tenía que enfadarse por él. Te dije que funcionaría, exclamó Will a Magnus. Este estaba ocupado embrujando el equipaje hasta lo alto de la escalinata y de las puntas de sus dedos enguantados salían chispas azules como luciérnagas. ¿Deberíamos haberlo hecho también a la ida? No dijiste que funcionaría, contestó Magnus. Dijiste, y cito literalmente, por el ángel, vas a matarnos a todos. Jamás, replicó Will. Mi fe en ti es inamovible, Magnus. Lo cual es bueno, añadió mientras se tambaleaba un poco, porque el resto de mí se siente bastante movible, la verdad. Se volvió hacia Thomas, como si no hubiese esperado otra cosa que verlo merodear por la escalinata del instituto. Hola, Thomas. Qué bien que estés aquí. Alguien debería ir corriendo a decirle a Tessa que hemos llegado. Thomas parpadeó. Will no había saludado a Alastair, algo que a Thomas le pareció bastante descortés por su parte, hasta que miró alrededor y se dio cuenta de que Alastair ya no estaba. Se había escabullido, en algún punto entre la llegada del carruaje y el momento presente. Ya hoy, se ofreció Thomas, pero, ¿dónde está James? Will intercambió una mirada con Magnus. Por un momento, Thomas sintió un espasmo de terror.
No creía que, después de lo de Bárbara y después de todo lo que había pasado, fuera capaz de soportar que a James le hubiera. Está bien, se apresuró a decir Lucie, como si hubiera leído la expresión de Thomas. Está en París, añadió el chico desconocido. Él también miraba a Thomas compasivo, algo que a este le pareció exagerado. Ni siquiera sabía quién era aquel extraño, así que no deseaba su compasión. ¿Tú quién eres?, preguntó secamente. Hubo un momento de duda, compartido por Magnus, Will, Lucie y el extraño, una duda que parecía dejar fuera a Thomas. Empezaba a sentir un nudo en el estómago, cuando Will habló. Thomas. Te debemos una explicación, creo que se la debemos a todos nuestros amigos más íntimos. Ven al instituto. Es hora de convocar una reunión. Cordelia se quedó helada. Por un momento pensó que seguía en el sueño, que James era una alucinación, un horror que su mente había fabricado. Pero no. Estaba allí, imposiblemente, estaba allí en su suite, con la cara impasible, pero el infierno ardiendo detrás de sus ojos dorados. Y Matthew también lo había visto. Matthew soltó a Cordelia. Se separaron el uno del otro, pero Matthew no se apresuró, no estaba intentando fingir que no había pasado nada. Y de hecho, ¿qué sentido hubiera tenido? Era humillante, Cordelia se sintió una estúpida, expuesta, pero probablemente a James le haría igual. Extendió una mano para estrechar la de Matthew. Este estaba frío como el hielo, pero habló con cordialidad. James, no esperaba verte aquí. No, repuso James. Su voz era tranquila, su rostro impasible, pero estaba blanco como la tiza. Parecía como si le hubieran estirado la piel sobre los huesos. Está claro que no. No sabía que, sacudió la cabeza. Que estuviera interrumpiendo algo. ¿Recibiste mi carta?, preguntó Matthew. Cordelia lo miró de forma significativa, era la primera noticia que tenía de una carta a James. Te explicaba. ¿La recibí? Sí. James hablaba despacio. Su abrigo estaba tirado sobre la silla que estaba tras él. Estaba en camisa y pantalones, uno de los tirantes se le había deslizado por el hombro. Una parte de Cordelia deseaba acercarse y ponérselo en su sitio, apartarle el pelo de la frente. Él sostenía algo, una botella verde, que no dejaba de girar entre las manos. ¿Ha pasado algo?, preguntó Cordelia. Pensó de pronto, con una punzada de miedo, en su madre. En el bebé que estaba a punto de llegar. Pero seguro que si hubiera pasado algo, lo habría sabido por Alastair. Sabía dónde se estaba hospedando. Para que hayas hecho todo el viaje hasta París. Habría venido antes, dijo James, en voz baja. Habría venido la noche que te marchaste, si no fuera por Lucie. ¿Lucie? A Cordelia se le secó la boca. ¿Qué le ha? ¿Está bien? James se inclinó hacia adelante. Se fue de Londres, la misma noche que tú, explicó, cauteloso, a causa de Jessie Blackthorne. Mi padre vino a buscarme para que lo ayudara a traerla de vuelta a casa. Está bien, añadió, alzando una mano, y deseando veros. Igual que yo. ¿Huyó a causa de Jessie Blackthorne?, preguntó Cordelia. ¿A causa de su muerte? ¿A dónde fue? James negó con la cabeza. No puedo decirlo. Es una historia que le corresponde contar a Lucie. Pero no entiendo, intervino Matthew, con el ceño fruncido. Dijiste que habrías venido aquí la noche que nos fuimos, si no fuera por Lucie. Pero nosotros supusimos que estarías con Grace. Dolía decirlo. Cordelia respiró a pesar de la espiga invisible clavada en su corazón. James sonrió. Cordelia nunca lo había visto sonreír así, una sonrisa que era todo amargura, todo odio hacia sí mismo. Grace, dijo.
No deseo pasar ni un solo momento con ella. La detesto. Me aseguraré de no volver a verla nunca. Cordelia, Effie me explicó lo que viste. Sí, contestó Cordelia. Se sentía como si estuviera fuera de su cuerpo, mirándolo desde arriba. Matthew, a su lado, respiraba bocanadas cortas y ahogadas. En aquel momento no parecías odiar a Grace, James. La tenías entre los brazos. Dijiste. Sé lo que dije. Eso fue la noche que me fui, gritó Cordelia, la misma noche. No puedes decir que me hubieras seguido hasta aquí. La voz de James sonó abrazada, yerma como la tierra de Belial. He venido en cuanto he podido. Por ambos. Si me dejaras explicar. James, lo interrumpió Matthew. La voz le temblaba. Tú no la deseabas. He sido un estúpido, replicó James. Lo admito sin problema. Estaba equivocado sobre mis propios sentimientos. Estaba equivocado sobre mi matrimonio. No pensaba que fuera real. Y sí. Que lo era. Lo más real que ha existido en mi vida. Miró directamente a Cordelia. Deseo reparar las cosas rotas. Juntar sus piezas. Ojalá. ¿Y lo que yo deseo no importa? Cordelia apretó con más fuerza la mano de Matthew. No importa, todas las veces que íbamos a fiestas, a reuniones, y tú mirabas a Grace en vez de mirarme a mí. ¿Que la besaras mientras estábamos casados? Si te he hecho daño viniendo aquí con Matthew, lo siento. Pero creí que no te importaría. Que no me importaría, repitió James, y miró la botella que tenía entre las manos. Llevo horas aquí, antes de que llegarais. He pensado que podría intentar emborracharme con esto, creyendo que me ayudaría a mantener el coraje, pero sabe al veneno más horrible. Solo he sido capaz de darle un trago. No sé cómo eres capaz de beber esto, Matt. Puso la botella medio vacía en la mesa que estaba junto a él, y Cordelia, por primera vez, vio la etiqueta verde, Absenta Blanqui. La mano de Matthew, aún cogida a la de Cordelia, estaba fría como el hielo. Eso no es de Matthew, dijo Cordelia. James pareció sorprendido. Estaba en su habitación. No, pensó Cordelia, pero James parecía desconcertado. ¿Has entrado en mi habitación? Preguntó Matthew, y cualquier pensamiento que Cordelia hubiera tenido de que aquello era un error, de que la botella no era suya, se desvaneció con sus palabras. Te estaba buscando, contestó James. Vi esto y el brandy de cereza. Supongo que no debería haberla cogido, pero parece que no se me da muy bien eso de mantener el coraje. Pasó la mirada de Matthew, blanco como una sábana, a Cordelia. Frunció el ceño. ¿Qué pasa? Cordelia pensó en cómo le había sabido Matthew cuando lo besó. Dulce, como un caramelo. Brandy de cereza. Soltó la mano de Matthew. Y se cogió la suya, entrelazando los dedos temblorosos. Era una estúpida. Una estúpida que no había aprendido nada de la vida y la muerte de su propio padre. Podría arremeter contra Matthew ahí mismo, supuso. Gritarle delante de James por haberle mentido. Pero parecía tan atónito y frágil, con los ojos fijos en algún punto en la distancia, y un músculo de la mandíbula tironeándole. No debería haber venido, repuso James. Los miraba a ambos, Matthew y Cordelia, y sus ojos estaban llenos de rabia y amor, de esperanza y desesperanza. Cordelia deseó poder consolarlo, y se odió por ello. Cordelia, dime lo que quieres. Si es a Matthew, me iré. Saldré de tu vida. Nunca fue mi intención heriros a ninguno de los dos. Tú lo sabías, susurró Matthew. Te dije en la carta que amaba a Cordelia. Y aún así apareces aquí como un ángel negro, Jamie, a decirle a Cordelia que sí que la quieres. Tú dijiste lo que tú sentías, replicó James,
blanco como un cadáver. Yo solo necesito oírlo también de Cordelia. Por el ángel, exclamó Matthew, echando la cabeza hacia atrás. No hay escape, nunca lo habrá, ¿no? Nunca habrá nada mejor. Basta. De pronto, Cordelia se sintió exhausta. Era el tipo de cansancio que a veces le sobrevenía tras una batalla, una ola oscura que se cernía sobre ella, como si hubiera caído muy hondo en el mar y vagara por las profundidades, incapaz de salir a la superficie. No pienso ser la causa de una pelea entre vosotros dos. Me niego. Sea cual sea el problema que tenéis entre vosotros, arregladlo. Voy a recoger mis cosas, y mañana vuelvo a Londres. Siento que hayas hecho este viaje para nada, James. Y Matthew, siento haber venido contigo a París. ¿Fue un error? Buenas noches. Se fue del salón. Acababa de entrar en su dormitorio cuando oyó a Matthew, más vencido de lo que nunca lo había oído. Maldito seas, James. Un momento después, la puerta de la suite se cerró de un portazo. Matthew había salido. A James le llevó un rato reunir el valor necesario para llamar a la puerta de Cordelia. Al llegar al hotel, le había resultado fácil conseguir el número de la habitación de Matthew y Cordelia diciéndole al recepcionista que deseaba dejar un mensaje. Un viaje en ascensor, una runa de apertura, y estaba dentro, caminando de una habitación a otra para ver si estaban allí. Había ido primero a la habitación de Matthew, ni siquiera había intentado esconder las botellas de brandy y absenta, la mayoría vacías, muy pocas llenas. Estaban en fila en el hueco de la ventana, como centinelas de cristal verde. Había ropa tirada por todas partes, en los respaldos de las sillas, en el suelo, chalecos y polainas dejados de cualquier manera. En la habitación de Cordelia solo había estado un momento. Conservaba el olor a su perfume, o su jabón, especias y jazmín. Le recordó a ella de una forma demasiado dolorosa. Huyó al salón con una de las botellas de absenta de Matthew, aunque no fue capaz de darle más que un trago. Aquel fuego amargo le abrazó la garganta. Recordó haberse sentido aliviado de que Matthew y Cordelia tuvieran dormitorios separados. Se dijo que no debería sorprenderle. Matthew era un caballero, por muy fuertes que fueran sus sentimientos hacia Cordelia. Podría hablar del tema con ellos, explicar sus sentimientos. ¿Las cosas se arreglarían? Fue entonces cuando oyó abrirse la puerta. Los oyó antes de verlos, la risa suave, el sonido de ropa cayendo. La luz de la luna los había convertido en sombras en movimiento mientras entraban en la habitación sin darse cuenta de que él estaba allí. Matthew dejando a Cordelia de pie en el suelo, sus manos sobre ella, recorriendo las curvas de su cuerpo, y ella devolviéndole el beso, con la cabeza inclinada hacia atrás, las manos en el pelo de él, y James recordó perfectamente, con dolor, cómo era besar a Cordelia, más caliente y mejor que cualquier fuego. Se había sentido mareado, avergonzado y desesperado, y ni siquiera recordaba haber encendido la lámpara. Pero lo había hecho, y allí estaban. Matthew se había ido, y James sabía que tenía que hablar con Cordelia. Tenía que contarle la verdad, daba igual lo incómodas que fueran las circunstancias. No iban a ser menos incómodas por esconder la razón que lo había llevado hasta allí. Llamó otra vez y abrió la puerta. La habitación estaba decorada con colores pastel pálidos, que le recordaron a los vestidos que Cordelia usaba cuando llegó a Londres. El papel de pared y los tapices de la cama eran verde celadón, la alfombra de rayas de color salvia y dorado. El papel de pared tenía un diseño de flores de lis y cintas de marfil. El mobiliario era dorado, había un pequeño escritorio al lado del gran ventanal con arcos, a través del cual se veían las luces de la Place Vendôme. En el centro de la habitación se encontraba Daisy, que en ese momento sacaba un vestido de rayas del armario para dejarlo sobre la cama, donde estaba el resto de su vestuario. Se detuvo cuando lo vio, a medio movimiento.
Lo miró arqueando las cejas, pero no dijo nada. Llevaba el pelo recogido en un elaborado moño que se había deshecho un poco. Unos mechones largos de rojo vivo le caían alrededor de la cara. Llevaba un vestido casi del mismo tono. James nunca se lo había visto, a pesar de que creía conocer la mayor parte de sus vestidos. Este era de terciopelo y se le ceñía el pecho y la cintura, para luego ensancharse en las caderas y muslos como una trompeta invertida. Un cordón de deseo se le fue desenrollando en el estómago y se le enroscó en un nudo de ansiedad. No había estado tan cerca de ella desde que se había dado cuenta de lo que sentía. Quería cerrar los ojos ante la mezcla de dolor y placer que sentía. Al parecer su propio cuerpo era demasiado estúpido para reconocer cuando no era bienvenido. Parecía como si estuviera hambriento y acabaran de ponerle delante un plato de la comida más deliciosa. Vamos, idiota, parecía decirle. Estréchala entre tus brazos. Bésala. Tócala. Como hacía Matthew. Respiró de forma profunda y entrecortada. Daisy, comenzó, quería decirte que nunca me he disculpado. Ella se volvió y dejó el vestido de rayas sobre la cama. Se quedó allí, jugueteando con los botones. ¿Disculparte por qué? Por todo, contestó él. Por mi estupidez, por hacerte daño, por dejar que pensaras que la amaba, cuando nunca fue amor. No era mi intención. Al oírlo, ella sí lo miró. Lo miró con unos ojos muy oscuros y las mejillas encendidas. Sé que no era tu intención. Nunca pensaste en mí en absoluto. Su voz era baja, casi ronca, la misma voz que le había leído Laila y Manun, hacía ya tanto tiempo. Se había enamorado de ella entonces. La había amado desde aquel momento, pero sin saberlo, incluso en aquella ceguera, la voz de ella le había provocado escalofríos desconcertantes. Pensaba en ti siempre, afirmó. Era verdad, había pensado en ella, soñado con ella. El brazalete le había susurrado que aquello no significaba nada. Te quería a mi lado siempre. Todo el tiempo. Ella se volvió para mirarlo. El vestido se le había deslizado por un hombro, dejando parte de la piel al descubierto, un suave marrón dorado que contrastaba con el color del vestido. Tenía un brillo como de satén, y una suavidad que James recordó con una sensación de deseo casi dolorosa. Como había vivido con ella, en la misma casa, durante semanas, sin besarla, acariciarla, todos los días. Moriría por volver a tener esa oportunidad. James, repuso Cordelia. Me tuviste. Estábamos casados. Podías haber dicho algo de todo esto en cualquier momento, pero no lo hiciste. Dijiste que amabas a Grace, ahora dices que me quieres a mí. ¿Qué puedo pensar de todo esto, salvo que solo deseas lo que no puedes tener? Grace acudió a ti, yo la vi, y la voz le tembló ligeramente. Y ahora has decidido que no sientes nada por ella, y que me quieres a mí. ¿Cómo voy a creer que lo que dices es la verdad? Dímelo. Dime algo que me haga sentir que esto es real. Ahora es el momento, pensó James. En ese momento era cuando debía decirle, no, mira, estaba embrujado, pensé que amaba a Grace, pero solo era magia negra, no pude decírtelo antes porque no lo sabía, pero ahora todo eso ya ha quedado atrás y... Pudo oír cómo sonaba. Absurdo, para empezar, aunque sabía que finalmente podría convencerla, sobre todo una vez que hubieran vuelto a Londres. No era que no pudiera hacer que ella le creyera. Era más que eso. La imagen de Cordelia y Matthew abrazados volvió a él. Le había causado una impresión horrible verlos así. No sabía qué se había esperado, y una parte de él había sentido una especie de felicidad al verlos, pues los había echado muchísimo de menos, aunque rápidamente fue reemplazada por unos celos profundos y terribles. Le había asustado su intensidad. Había querido romper algo. Pensó en Matthew dando un portazo al salir. Quizá él sí había roto algo. Pero había más en ese recuerdo.
Dolía rememorarlo, como cortarse uno mismo con una navaja. Pero lo hizo, y en el recuerdo vio más allá de su rabia. Y su pena, los vio a ellos, más felices de lo que los había visto en mucho tiempo. Incluso cuando él y Cordelia habían sido felices juntos, en los recuerdos a los que se había aferrado en las últimas semanas, siempre había un pozo de melancolía en los oscuros ojos de su esposa. Quizá no sintiera esa melancolía con Matthew. Quizá, convencida de que James nunca la amaría y de que su matrimonio nunca sería más que una mentira, Cordelia había encontrado la felicidad con alguien que podía decirle claramente que la amaba, sin reservas ni negaciones. James había ido a París decidido a decirle la verdad a Cordelia sobre Grace y sobre el brazalete. Decirle que su corazón y su alma eran de ella y siempre lo habían sido. Pero en ese momento se daba cuenta de que eso era como atarla con cadenas. Su Daisy era amable, la clase de persona que lloraría si viera un gatito herido en la calle. Ella lo compadecería, a él y a su amor encadenado, lo compadecería por lo que Grace y Belial le habían hecho. Se sentiría obligada a permanecer a su lado, a volver a su matrimonio, a causa de su compasión y su amabilidad. Por un momento, se sintió tentado a decirle la verdad, a usar esa amabilidad y compasión, y dejar que esos sentimientos la encadenaran a él. Que la llevaran de vuelta a Curzon Street con él. Sería como antes, jugarían al ajedrez, darían paseos, charlarían y cenarían juntos y, finalmente, se la ganaría, con regalos, palabras y devoción. Dejó que esa imagen planeara en su mente, la de ellos dos en el estudio, frente al fuego, con Cordelia sonriendo entre la catarata de su pelo suelto. Sus dedos tomándola de la barbilla, atrayendo su rostro hacia sí. ¿En qué piensas, mi amor? Apartó ese pensamiento, con determinación, como quien pincha una pompa de jabón. La compasión y la amabilidad no eran amor. Solo la libre elección era amor, si el horror del brazalete le había enseñado algo, era eso. Te amo, dijo. Sabía que no era suficiente, lo supo incluso antes de que ella cerrara los ojos, como si estuviera terriblemente cansada. Puede que haya creído amar a Grace, pero no era la persona que yo creía. Además me costaba admitirme a mí mismo que me había equivocado tanto y, especialmente, en algo tan importante. El tiempo que llevo casado contigo, Daisy, ha sido el más feliz de mi vida. Ahí estaba, pensó con tristeza. Parte de la verdad, si no toda. Ella abrió los ojos lentamente. ¿Eso es todo? No exactamente, contestó. Si amas a Matthew, dímelo ya. Dejaré de molestarte. Os dejaré ser felices. Cordelia negó con la cabeza, despacio. Por primera vez pareció un poco insegura. No. No lo sé. James, necesito tiempo para pensar en todo esto. No puedo darte ningún tipo de respuesta ahora. Ella se había llevado la mano a la garganta, un gesto inconsciente, y James se dio cuenta de repente de lo que había sobre el escote del vestido, el colgante dorado con forma de globo que le había regalado. Algo se encendió dentro de él. Una pequeña y loca chispa de esperanza. Pero no me estás dejando, dijo. No quieres el divorcio, ¿verdad? Ella esbozó un amago de sonrisa. No, aún no. Lo que James más quería en el mundo era traerla hacia sí, unir su boca a la de ella y mostrarle, con los labios y las manos, todo lo que las palabras no alcanzaban a demostrar. Había luchado contra Belial, se había enfrentado 2 veces a un príncipe del infierno, y aún así creyó que lo más difícil que había hecho nunca era esto, asentir, apartarse de Cordelia, dejarla sin decir una palabra más, sin más preguntas. Y, sin embargo, lo hizo.